Y comenzamos. Muchas gracias a todos los que se han conectado de diferentes ciudades de la República y por su interés en este nuevo tema del cual pues ha habido bastantes noticias, cambios y demás del CFDI 4.0. Esta tarde queremos platicarles un poquito sobre esta nueva versión ya dentro de su aplicación de SW Complete, un poco un contexto de lo que ha pasado, igual también una demostración de lo que pueden ya encontrar en esta nueva versión. Pues sean todos bienvenidos y agradecemos a todos su puntualidad. En esta tarde nos acompaña como panelistas Sandra Lara, que es especialista fiscal, la cual nos hablará un poco de los temas fiscales. Sandra, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, sean todos bienvenidos. Gracias. También nos acompaña Lorena Rivera, ejecutivo de servicio. ¿Qué tal, Lore? Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos. Y nos acompaña también Fernanda López, que también es ejecutivo de servicio. Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos. Muchas gracias. Además, pues estará por ahí algunos compañeros apoyándonos con el tema de sus preguntas y respuestas, la cual pues les comento justamente en la barra que tienen en la parte de abajo, hay una sección que dice preguntas y respuestas. Para nosotros será de mucha utilidad que ahí pongan sus preguntas, las cuales se podrán ir resolviendo si es que tenemos en el momento la respuesta. Y si no, de todos modos, al final habrá una parte en donde podemos abrir ahí las preguntas que nos apoyen a contestar, y si en alguna no podemos contestarle, ahí se guarda para en el futuro poderles contestar, ya sea por medio de un correo electrónico o tener ahí la evidencia de la pregunta que en ese momento no se pudo contestar. Entonces, les repito, está en la parte de abajo donde dice preguntas y respuestas. ¿Qué veremos en esta tarde? Hablaremos un poco del contexto fiscal sobre este cambio del CFDI 4.0 y los cambios que ha ido sobre todo en la última semana. Algunos ya están enterados, otros no tanto. De eso nos hablará un poco más adelante Sandra. Los cambios que encontrarán en su sistema de SW Complete. Una pequeña demostración, un viaje por estos ajustes que se hicieron. Algunas consideraciones que hay que tener sobre el CFDI global y el CFDI de pagos. Y pues como les decía, por último, un espacio para estas preguntas y respuestas que, insisto, pónganlas por favor en la parte que dice tal cual, preguntas en la parte de Zoom. Pues sin más preámbulos, vámonos directo al tema del contexto fiscal con nuestra compañera Sandra Lara, a quien le vuelvo a dar la bienvenida y pues te dejo los micrófonos, Sandra. Muchas gracias, Ernesto. Bueno, en la parte fiscal les voy a platicar un poquito de los aspectos más relevantes a considerar en este nuevo avance de CFDI 3.3 a la nueva versión 4.0. Como punto principal es verificar con exactitud todos los datos que vienen en el CFDI, como lo es el RFC, tanto del emisor como del receptor. Esto en versión 3.3 pues ya se venía usando, pero ahora hay que corroborar que el RFC sí corresponde realmente al nombre, denominación o razón social que tienen sus clientes. También, pues, como ya les mencioné, ahora será obligatorio y esto viene como parte nueva, lo que es el nombre, denominación o razón social, tanto del emisor como del receptor. Su régimen fiscal, igual, tanto del receptor como del emisor, y antes nada más pedía como obligatorio la del emisor. El código postal del lugar de emisión ya existía, y el código postal del domicilio fiscal del receptor, que este viene siendo algo nuevo. Aquí es muy importante poder corroborar todos estos datos con las constancias fiscales de sus clientes, ya que si existe algún error, probablemente se pueda timbrar el CFDI, sin embargo, para efectos de deducibilidad no va a proceder, ya que el SAT va a realizar cruces de información con todos los datos asentados en el CFDI, tanto el emisor como el receptor, para corroborar que la información sea completa y venga correcta. Toda la finalidad de los cambios 4.0 vienen para poder la autoridad fiscal hacer cruces de información en el que ya todo se mantenga con datos exactos, no que queden al aire, que no se llenen o que estén mal colocados únicamente por rellenar ese nodo sin tener la información verídica, perdón. También va a ser muy importante utilizar la clave de uso de CFDI adecuada a la operación. Es decir, si yo voy a recibir un CFDI 4.0, el uso que se le va a dar ya sea gastos en general o adquisición de mercancías,
tiene que venir permitido a nuestro régimen y a nuestra operación. Porque, por ejemplo, si yo uso un gastos en general, pero esa adquisición de mercancías ya no va a ser deducible. ¿Sí me escuchan o no se está escuchando? Ok, muchas gracias. Entonces voy a proseguir. También es importante que se puedan expedir los FDI y complementos de pago en los plazos establecidos por la autoridad fiscal con el método de pago correcto. Es decir, el año pasado teníamos permitido emitir un recibo electrónico de pago a más tardar 10 días naturales después del mes entrante. Es decir, si yo ahora en junio me hacen un pago y yo no lo emito ahora en junio, teníamos hasta el 10 de julio para emitirlo. Sin embargo, con los cambios fiscales de 4.0, ahora únicamente tengo 5 días naturales después del mes para poderlo emitir. Lo correcto y como prácticas más fáciles es que se emita pues de inmediato. En cuanto me hacen el pago, pues emitir mis complementos de pago. También en cuestiones de la factura global, o mejor conocida como público en general, tenemos dos escenarios que vienen con algunos cambios referente a 4.0. Por ejemplo, la factura nominativa con RFC genérico se tiene que colocar con un régimen fiscal 616 sin obligaciones fiscales, con el código postal del mismo emisor y la razón social que indique el cliente o bien público en general. ¿Cuándo vamos a utilizar una factura nominativa con RFC genérico? Cuando realicemos una venta y nuestro cliente nos esté solicitando una factura, sin embargo, para efectos fiscales no lo quiere hacer deducible. Es decir, que él a lo mejor nos da su razón social, sin embargo, prefiere que se coloque RFC genérico. Esto porque muchas veces nuestros clientes no van a hacer deducible ese gasto, esa inversión. Sin embargo, para cuestiones jurídicas, tienen que comprobar ese gasto o bien que el producto sí corresponda a ellos. Es decir, mostrar y tener fundamento de que eso corresponde a ellos. Por ejemplo, se da mucho en los coches, que muchas veces pues no los quieren hacer deducibles, pero sí quieren pues garantizar que ese bien es suyo. Para las facturas globales, en este caso se utiliza toda la misma información que ponemos en una factura nominativa con RFC genérico. Sin embargo, como va a ser una factura global, tenemos que agregar el nodo información global, la cual solicita de forma obligatoria la periodicidad, mes y año. Es decir, anteriormente podemos hacer una factura global, pero no nos pedía especificar si era una factura que la hacíamos diariamente, semanalmente, quincenal o mensual. Esto dependiendo de las ventas que yo tenga, no sé, en toda una semana y no me hayan pedido factura a mis clientes. Entonces yo tengo que comprobar fiscalmente que tuve esos ingresos con una factura global. También ya marca obligatorio poner el mes y año. Aunque al timbrar nuestra factura ya vengan esos datos, ahora tenemos que ponerlos de forma implícita, es decir, colocando el mes al que corresponda y el año, por ejemplo, 06 junio del año 2022. Todos los datos mencionados entraron en vigor el día 1 de enero del 2022, pero su uso obligatorio será hasta el próximo 1 de enero del 2023. Esto acorde al último comunicado que nos acaba de emitir el Servicio de Administración Tributaria el pasado 8 de junio del 2022. Y aquí les dejamos pues el documento oficial, que es nada más una captura de pantalla, para que corroboren la información de cuándo será obligatorio. Y de mi parte sería todo. Si tienen alguna duda me la pueden dejar en el espacio de preguntas y por ahí les estaré respondiendo. Gracias. Y le paso la palabra a mi compañera Lore. Gracias, buenas tardes. ¿Ahí me escuchan bien? Perfecto. Muy bien.
Bien, entonces me apoyan con la siguiente lámina. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a ver, a recalcar un poquito los puntos que acaba de mencionar nuestra compañera Sandra para que recapitulemos y no nos olvidemos de lo importante que son. Recordemos que para la emisión ahora de 4.0 es necesario el RFC del emisor y receptor y ambos deben de coincidir con la razón social con la que fueron dados de alta en el SAT, razón social, denominación o nombre. Recuerden también que para 4.0 no es necesario, es más, no debe llevar el régimen capital o societario. Me refiero al SADCB, SDRL y otros más que existen. Solamente la pura razón social o el puro nombre. Con eso estamos cumpliendo con este dato. Si ponen esos otros datos adicionales como el régimen capital, no nos va a dejar timbrarlo. También recuerden que el domicilio fiscal es el código postal con el cual fueron dados de alta en el SAT. No es el que tienen en su comprobante del CFE o el que tienen en la INE, es con el que se dieron de alta en el SAT. Para eso es importante pedir la cédula fiscal para corroborar bien los datos y podamos continuar con la emisión de nuestro CFDI. El régimen fiscal también debe de coincidir con el que se fue dado de alta, con las obligaciones con las cuales está tributando el contribuyente. El uso de CFDI, como ya nos comentaba mi compañera Sandra, tiene que concordar también con las obligaciones y con el régimen fiscal. Además de esto, tenemos un dato adicional muy importante que es el de identificar si las operaciones que amparan el CFDI son objeto de impuesto indirecto. Este es un nuevo campo propio de 4.0. Además, tenemos el de exportación. También se nos pregunta si es exportación o no. En nuestro caso, en Complete, siempre se deja el valor de exportación como no, ya que si le pusiéramos que sí es exportación, tendríamos que expedir el complemento comercio exterior. Y bueno, de momento no se tiene este complemento, por eso es que siempre va a aparecer como no. También recapitulemos los datos obligatorios para la emisión del CFDI global. ¿Me ayudan con la siguiente lámina, por favor? Muchas gracias. Recapitulemos, para el CFDI global debemos poner el RFC genérico nacional. El nombre o razón social del emisor para el CFDI global debe ser público en general. Así tal cual en mayúsculas y con esto se nos habilita el nodo de información global. De lo contrario, si es un CFDI para alguna otra persona donde no se requiera ingresar la información del CFDI global, podemos poner un nombre diferente a público en general para que no nos pida esa información global. El domicilio fiscal es el código postal de nosotros como emisores. El régimen fiscal es 616 sin obligaciones fiscales. El uso de CFDI sin efectos fiscales corresponde al S01. Y también se tiene que identificar si es objeto de impuesto indirecto o no, el CFDI que estamos haciendo. Posteriormente, recordemos también que en los complementos 4.0 con los que tenemos en Complete viene siendo nóminas, el cual no cambia de versión, solamente se cambia la estructura a 4.0. Lo mismo para carta, aporte y sector primario. En cuanto a pagos 2.0, aquí sí hay un cambio de versión. Era pagos 1.1 para la versión de CFDI 3.3. Ahora ya con esta nueva versión de facturación 4.0, también pagos migró a versión 2.0. En este sí tenemos un cambio de versión. Adendas, INE, instituciones educativas o complemento IEDU e impuestos locales, en estos tampoco hay un cambio en la versión como tal, solamente cambia la estructura a 4.0. Y bueno, de mi parte es todo. Creo que ahorita lo que más nos interesa es saber cómo lo vamos a poder realizar dentro del sistema de Complete, por lo cual le voy a ceder micrófono y pantalla a mi compañera Fernanda, quien nos va a enseñar cómo lo podemos hacer en Complete ya en esta versión 4.0. Muchas gracias, Lore. Bueno, a continuación yo les voy a mostrar cómo vamos a hacer la versión 4.0 en Complete.
van a ver ustedes que van a estar las dos versiones, tanto 3.3 como en la versión 4.0 ya instalada. Entonces les voy a compartir mi pantalla para que puedan ver un poquito. Ok, ahí están viendo ya toda mi pantalla. Sí, ¿verdad? Ok, entonces procedemos. Ustedes van a ingresar a su página igual de Complete, van a ver su inicio de igual manera. Y aquí la duda que muchos han comentado o les han surgido, si los timbres disponibles que tienen o compraron antes de la versión 4.0 van a servir para la versión, bueno, que tenían de 3.3 para 4.0, la respuesta es sí, los timbres se mantienen igual, los timbres no cambian, lo único que va a cambiar es la versión de la factura. Entonces, los timbres que tengan disponibles están perfectos para 4.0. ¿Qué hay que hacer antes del tema de la facturación 4.0? Tienen que ir a su catálogo de clientes y aquellos que no han revisado o no han visto, bueno, al momento ustedes editar su cliente, ya pueden ver disponible la opción del régimen fiscal marcada con un asterisco rojo, que quiere decir que es obligatorio para guardarlo. Ustedes, dependiendo del tipo de cliente, van a seleccionar su régimen fiscal, como se los comparten en su cédula fiscal. Y también hay que revisar el código postal, que como comentaba mi compañera, tiene que ser el mismo de la cédula. Entonces, hay que tener muy en claro este tema. Ya son datos obligatorios en los cuales pueden guardar. Y revisar que el régimen capital, como también ella comentaba, hay que eliminarlo. Si es SADCB, SAP y SDR, AC, eliminarlo. Y fijarse muy bien que no haya acentos en el nombre y evitar que sea una mezcla, pues aquí en este caso de mayúsculas y minúsculas, ya que el sistema sí lo valida y en caso de que haya algún acento, algún espacio, alguna coma, el sistema les va a decir que no corresponde al RFC. Entonces, ya revisado estos datos, ahora sí procedemos a la facturación. Como pueden ver, es lo que les comentaba. Dejaremos 3.3 de momento también y encontrarán el nuevo botón que dice nueva funcionalidad 4.0. Ustedes van a seguir viendo también sus facturas 3.3 disponibles. Entonces, en este caso, para que ustedes puedan timbrar 4.0, hay que seleccionar la facturación. Entonces, van a ingresar al botón azul. Van a ver nueva factura 4.0. Y como pueden ver, a simple vista, la plantilla se queda igual. Solamente a ver este campo que enseguida se los explicamos. Entonces, una vez ya con su cliente corregido, van a hacer la búsqueda de su cliente. En este caso, timbraremos a Lunasoft. Lo seleccionan. Desde aquí también pueden editar el cliente. Es importante recalcarlo por si tienen alguna duda de que el régimen fiscal o algo por el estilo, desde aquí lo pueden seleccionar. Verificar que esté todo correctamente, el uso del CDFI. Y aquí seleccionar el método de pago. Como pueden ver, va a ser el mismo. Vamos a hacer aquí una factura en pago en una sola exhibición. Sus catálogos se quedan también igual que con la factura 3.3. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a timbrar, suponiendo que mi empresa es de maquillaje, vamos a timbrarles un kit de maquillaje, su descripción y todo se ingresa automáticamente, su valor unitario en caso que cambiarlo desde aquí lo pueden cambiar. Y la casilla que se agrega es esta, objeto de impuesto, no objeto de impuesto o sí objeto de impuesto. En este caso, como lleva un IVA, es sí objeto de impuesto. Y aquí el pago, bueno, supongamos que es una transferencia. Y las opciones de la factura 3.3 se quedan igual. Ustedes pueden guardarla como borrador, timbrarla y enviarla, previsualizarla, timbrar y crear una prefactura. En caso ustedes pueden previsualizar la factura y como pueden ver ya aparecen los datos del cliente como tienen que ser, igual que su régimen fiscal, también del emisor. Y viene aquí la casilla que comentaba mi compañera Lore, de lo de exportación, que se va a quedar siempre, por ende no aplica, porque no tenemos el complemento de comercio exterior. Y aquí los impuestos que se le puedan agregar. Aquí es importante también indicarles que ya va a salir así como ingreso la factura electrónica. Entonces es lo que visualmente se va a ver de la versión 4.0. Al igual la timbran.
Vamos a esperar un poquito a que timbre la factura. Ha sido timbrada con éxito. Y de igual manera la factura aparecerá como viene saliendo la de 3.3 con las casillas que indica la nueva versión. Entonces, en caso de que no se pudiera timbrar la factura, el sistema siempre les va a indicar si hay algún tema con el régimen fiscal, con el nombre de la persona del RFC, si falta algún dato como que el uso del CDFI no coincida con el que ustedes lo guardaron previamente, el sistema siempre se los va a notificar. Ahora bien, en cuanto al tema de las facturas en pagos diferidos, la versión del pago cambió solamente a 2.0, sin embargo el pago lo van a ver ustedes también de igual manera. Entonces, aquí tomando en cuenta una factura 4.0 previamente timbrada sin pagar, ustedes van a la opción de aplicar el pago. Les va a aparecer la misma cuestión de ahora con sus pagos de 3.3. Aquí seleccionamos al azar una forma de pago. Se va a timbrar el pago y de igual manera ustedes ya verificando la información del pago lo pueden previsualizar y lo van a ver ya como recibo electrónico de pago 4.0 y esta opción que es la clave de pago, el uso del CDFI que es pago y ya su respectiva carátula. Como pueden ver es la misma que les comento. Y datos del cliente solamente se reserva a estos. No es necesario poner aquí el régimen fiscal porque previamente ya está en la factura. Dado así, ya pueden ustedes aplicar y timbrar su pago. Y ahorita que se timbre van a poder ver cómo aparece el pago ya. Aquí está. Recibo electrónico de pago 4.0. Entonces, bueno, como pueden ver, es muy sencillo. Es importante recalcar que esta opción hay que seleccionarla. La versión no va a cambiar aún en automático que a ustedes den facturar nueva factura y que aparezca ya timbrada como 4.0. No, hay que seleccionarla. 3.3 se va a quedar de momento también para que ustedes, si tienen opción, quieren timbrar alguna 3.3, lo puedan realizar siempre y cuando seleccionándola. Y bueno, de momento es muy práctico, muy sencillo. Y si requieren, bueno, de más información del tema del timbrado, nos pueden dejar ahí en los comentarios para explicarles. En este caso, regreso contigo, Lore, para que les expliques un poquito más del tema. Claro que sí, Fer, muchas gracias. Bueno, voy a compartirles mi pantalla rápidamente para explicarles el siguiente tema. Recuerden que es muy importante que así como estamos actualizando los datos de nuestros clientes receptores, también podamos actualizar los nuestros. Recuerden que tenemos que actualizar nuestra razón social, el código postal hay que actualizarlo, nuestro régimen también en caso de que no lo hayamos hecho con anterioridad para que podamos tener todos los datos listos. Y bueno, también recordarles que si tienen alguna duda respecto a cuándo aplicar el objeto de impuesto o no, de cómo se obtiene la cédula fiscal, de los cambios y demás, les recordamos que se pueden apoyar con su contador de confianza para que ellos les puedan asesorar de acuerdo al régimen fiscal en el cual estén tributando, ya que recuerden que son pues casos diferentes y pueden ser especiales dependiendo del régimen en el que se encuentren. Además de eso, también recalcarles que pues nosotros constantemente estamos sacando material por si en su momento necesitan también apoyo por algún escenario en especial. Con mucho gusto se los estamos informando constantemente en nuestro portal de ayuda para que estén al pendiente de este dato también. Y bueno, hay que actualizar información de nosotros como emisores, de nuestros clientes como receptores y también de los empleados en nómina. Recuerden que también la nómina se actualizó, no cambió de versión, sin embargo en la estructura 4.0 sí se va a requerir también el código postal fiscal de nuestros empleados y también hay que modificarla.
Bueno, como pudieron ver en nuestra demo que dio mi compañera Fernanda, los cambios son muy mínimos visualmente para ustedes. En realidad lo que tratamos de hacer fue que para ustedes fuera sencillo y no tuviéramos que confundirlos todavía más de lo que ya el SAT nos confunde a todos con las casillas y demás que tenemos que llenar. Entonces, por eso es que se vio como que en realidad 4.0 no es mucho. Todo eso tratamos de hacerlo, digamos que por detrás. Todo lo hacemos desde el XML para que ustedes no se tengan que preocupar por eso, pero pues sí les pedimos también su apoyo para que nos ayuden a ir actualizando la información y sobre todo para que puedan empezar ya a utilizar esta versión. Recordemos que aun cuando tenemos todavía este tiempo de convivencia entre las dos versiones, la obligación pues está desde el 1 de enero, entonces pues no está de más empezar a utilizarla, acostumbrarnos a ella y sobre todo pues agarrar práctica, que es lo más importante. Hola Lore, te dejamos de escuchar, no sé si sigues transmitiendo. Oh, ya, creo que ya recuperé mi pantalla, ¿verdad? Una disculpa. Sí, tu pantalla sí la observamos, solamente te dejamos de escuchar. Ok. Bueno, pues creo que de mi lado sería todo ya en cuanto a información. Vamos a pasar al área de preguntas y respuestas si gustan para escucharlos y sobre todo resolver. Muy bien, tenemos aquí una pregunta. Dice, ¿qué pasa con el RFC para extranjeros? Me imagino que la pregunta es enfocada si tiene algún cambio o si la facturación para extranjeros sufre, alguna modificación respecto al RFC. Ahí no sé quién me puede apoyar, si Sandra o Lore. El RFC extranjero no cambia, ese sigue siendo igual así mismo como el RFC genérico nacional. Ambos siguen iguales, no hubo ningún cambio en eso. Perfecto, muchísimas gracias. Y otra pregunta, dice si se debe quitar también el régimen capital, el SADCB, etcétera, como emisores. O sea, los usuarios de Complete como emisor deben quitar de sus datos fiscales registrados su régimen capital. Sí, es correcto. También los emisores deben de quitar ese dato de su cuenta. Perfecto. A ver, dice aquí Alejandra, pero entonces no puedo facturar desde Complete a un cliente extranjero. Ahí, Alejandra, no sé si nos puedes compartir un poquito más de contexto, por favor. Igual vamos a tratar de englobar la pregunta, a ver si podemos resolverte. Si se trata de facturar un cliente público extranjero, pues se tiene que utilizar su RFC extranjero, el que nos da el sistema por default. Ahí, Lore, con base a lo que nos acabas de explicar, no cambió nada en el protocolo, se sigue facturando igual a un cliente extranjero. ¿Es correcto o se modificó algo? No, es correcto. Es el mismo trámite que anteriormente se le daba, salvo al cambio de lo de el objeto de impuesto, que es propio de 4.0, pero en realidad la manera en la que se factura a un extranjero es la misma. Perfecto. Voy a aprovechar, Marta Griselda nos ha estado comentando que se corta todo, que no se entiende nada. Marta, al parecer el tema ya es allá contigo. Me imagino que el internet o algo. Ya hicimos aquí sondeo, la mayoría nos confirmó que se escucha y todo bien. Igual no te preocupes, esto va a quedar grabado y se les va a compartir para que lo puedan observar después la grabación. Y si tienen alguna duda, pues aprovecho para invitarlos a nuestros canales de soporte y con todo gusto les podemos ayudar. Tengo aquí otra pregunta. ¿En los recibos de nómina va a haber algún cambio? Nos comentaba Lore que ahí
no hay cambios como tal, ¿verdad? ¿O hay algún cambio? Me imagino que se refiere aquí si hay algún cambio en captura o en este tipo de cuestiones. No hay ningún cambio, solamente en el registro de los empleados hay que actualizar y capturar el código postal, pero la manera en la que se captura la nómina es la misma que siempre. Perfecto. Solo para Ajá, adelante. complementar. Solo para Adelante. complementar la respuesta que dio mi compañera Lore, en nóminas es importante actualizar lo que es el código postal, como les mencionó, y que sea su domicilio fiscal actual. Y también es importante colocar el régimen. Ya se les va a pedir que tengan el régimen. La mayoría son sueldos y salarios, pero igual hay que estar corroborando con los empleados. Ok, perfecto. Punto muy importante, estar ahí al pendiente con los empleados, perdón, de que tengan todo actualizado, que es todo este tema que se ha dado mucho en redes sociales, ¿no? De que actualízame, que dame tu cédula, etc., etc. Bueno, tenemos otra duda, dice, ¿cómo identifico si es objeto de impuesto? Me imagino que hay una factura. En una factura, ¿cómo identifico si esa factura es objeto de impuesto? ¿Hay quien me puede apoyar? En este caso se tienen que enfocar en el bien o servicio que se esté dando a nuestro cliente. Como ya conocemos muchos, hay servicios o bienes que son exentos, que son tasa cero o que son tasa 16. Lo mismo con nuestros clientes del extranjero. Ahí, pues un claro ejemplo, vamos a seleccionar la opción de no objeto de impuesto. Y ya las tasas anteriormente que les mencioné son sí objeto de impuesto independientemente de que sean cero y exentas. Entonces, más que nada va enfocado con el bien o el servicio que estemos brindando. Esto es importante que lo puedan tocar con su contador porque cada régimen es diferente, cada giro, entonces nada más es corroborar eso, si nuestro producto lleva impuestos o no. Ok, perfecto. Entonces aquí, como lo comentaba Lore, un momentito, hay que trabajar ahí muy de la mano con el contador para identificar bien si lo que estamos facturando lleva o no lleva. Y por ejemplo, yo entiendo entonces a lo que dice Sandra, si en mis facturas anteriores en 3.3, todo lo que yo facturaba llevaba impuesto, en esta 4.0 nada más selecciono sí objeto de impuesto. ¿Es correcto? ¿Así lo puedo interpretar? Sí, es correcto. Perfecto, entonces ahí está. Si ustedes facturaban y en sus facturas siempre ponían impuesto, IVA o el impuesto que fuera, ahora pues es igual, nada más en objeto de impuesto le ponen sí objeto de impuesto y tan tan con eso. Tenemos acá, dice, ¿a qué se refiere con el uso de identificar si existe exportación de mercancías? Me imagino es al nodo nuevo que se agregó de exportación. Ese nodo está en automático, ¿verdad, Lore? Ahí es un requisito del CFDI 4.0 que les va a aparecer, pero pues como en Complete no tenemos los registros de exportación de mercancía, aparece en default que no es para exportación. Ahí no sé, Lore, si nos puedes ampliar el contexto. Sí, es correcto. Esa opción de exportación nos la pediría si tuviéramos el complemento comercio exterior. Como no lo tenemos en Complete, forzosamente el valor tiene que ser como no, decir que no, no es objeto de exportación, por lo tanto, no se lo solicitamos. Nosotros lo mandamos automáticamente por default para que no haya ninguna equivocación en cuanto al llenado de ese campo. Perfecto, muchas gracias. Aquí tenemos otro, permítame. Estoy leyendo, nos están llegando varias. Bueno, tengo uno de dónde se podrá consultar este video que acaba de entrar. Tengo entendido, ahí ahorita Ernesto nos puede confirmar al final de este taller, pero al finalizar los webinars, siempre a todos los que se registraron les llega el agradecimiento por haber asistido al taller y ahí mismo viene incrustado un link para que puedas consultar el video. Esa es una. La otra sería visitando el sitio de ayuda. También vamos a colocar ahí la opción para que consultes el webinar, el sitio de ayuda que es ayuda.complete.com.mx y también en nuestro canal de YouTube son como los medios donde van a poder consultar este taller. A ver, ¿qué más tenemos por acá?
Nos preguntan de cancelación respecto a cancelación de facturas, ¿cómo se hará en 4.0? Ahí tenemos el cambio. A ver, Lore, ¿me ayudas? Solamente para 4.0 es la parte en donde son las claves, ¿verdad? Selecciona la clave motivo de cancelación. Me parece que es del 1 al 4. Creo que ese es el cambio relevante en cancelaciones. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Como tal, 4.0 no hizo modificación para los procesos de cancelación. Fue un proceso anterior propio de cancelaciones que se actualizó, que es elegir un motivo de cancelación. Y efectivamente, como lo comenta mi compañero Adrián, son 4. Sin embargo, nosotros en Complete solamente contamos con 3 opciones, ya que la 01, que es donde se relaciona el CFDI nuevo y después se cancela el anterior, etcétera, ese no estaba funcionando correctamente, marcaba mucho error. Entonces el SAT nos dio como opción a todos los contribuyentes que utilizáramos el 02, el de con errores pero sin relación. Entonces, sí, no hay un cambio adicional más que el de los motivos que ya traíamos trabajando con anterioridad. Perfecto, gracias, Lore. Y ahí los invitamos nuevamente en la página de Ayuda Complete. Desde su sistema de facturación, en la parte superior, en la barra del menú, parte superior derecha, hay un botón que dice Ayuda. Le pueden picar ahí, los va a llevar al sitio de ayuda. Y en las preguntas frecuentes, ahí van a encontrar este tema de cancelación más amplio, que cuáles son las claves de motivo de cancelación, cuándo usar cada tipo de clave, que es lo que refuerza esto que acaba de comentar Lore. Esta pregunta me parece muy interesante. Dice, en una factura mixta, ¿puedo especificar un concepto con objeto de impuesto y otro sin que sea objeto de impuesto? ¿O debo realizar facturas por separado? Tecnológicamente, a nivel sistema, sí es posible. Y de la parte fiscal, Sandra, ahí se puede hacer así, mezclar objeto de impuesto sí, objeto de impuesto no, Sí, sí se puede hacer sin problema. en una misma factura. Perfecto. Esta casilla pues está también, la encuentran dentro de la sección concepto. O sea, si van agregando conceptos a facturar, se va habilitando esta casillita por cada concepto y entonces ahí pueden elegir fácilmente cuál sí y cuál no. Entonces sí se puede hacer esa factura mixta. Ahorita no tenemos presentado como tal nada en pantalla, solamente la lámina de preguntas y respuestas, misma que eso es lo que estamos respondiendo. A ver si hay otra. Dice aquí David, me pide que ponga gastos en general en lugar de adquisición de mercancías. Esto es con base, me imagino, al uso de CFDI. Ahí voy a tratar de englobar, David, a ver si doy con lo que nos estás queriendo preguntar. Creo que tu pregunta venía en dos partes, pero el uso de CFDI, Sandra, ahí si me puedes ayudar, es el que le corresponda a nuestro cliente, ¿verdad? Tal cual. No sé si nos puedas ampliar esta parte. Por ejemplo, yo como cliente, si tengo un uso de CFDI, ese es el que me deben poner al facturar y no puedo estarlo cambiando. ¿Qué nos puedes decir ahí al respecto? Sí, te debe colocar tu emisor el uso de CFDI que te corresponda, ya que, por ejemplo, si te ponen uno erróneo, no será deducible tu factura. Claro, tú la puedes hacer deducible, sin embargo, más adelante puedes tener problemas. Un ejemplo muy sencillo es, por ejemplo, las maquiladoras compran tela, pues su compra, su gasto, tiene que ser adquisición de mercancías. Ya en otros supuestos se pueden presentar gastos en general, entonces nada más es importante poder identificar eso para que su CFDI pueda ser deducible y pues después no vayan a tener como problemas con la autoridad fiscal. Ok, entonces esto que nos dices, un cliente, por ejemplo, yo soy usuario de Complete y uno de mis clientes en una factura me puede pedir que ponga gastos en general y luego en otra factura que le haga por otra venta, otra cuestión, me puede pedir que le ponga algún otro uso de CFDI. ¿Esto es correcto? ¿Sí puede estarme pidiendo así como usos de CFDI, perdón, diferentes? Sí te los puede estar pidiendo y ya nada más la deducibilidad recae en tu cliente. Tú como emisor, sin problema, puedes ponerle el uso que tu cliente te esté solicitando.
Ya para efectos fiscales, pues recae toda la responsabilidad en lo que es el cliente. Entonces él debe de visualizar bien qué es lo que está adquiriendo, qué bien servicio o inversión está realizando para seleccionar el uso. Excelente, Sandra. Mira, este punto, yo creo que esto del CFDI 4.0 trae consigo mucha comunicación con nuestros clientes, empleados y demás, para que la información que estamos plasmando sea la correcta. Y nos preguntan también respecto a las notas de crédito si va a haber algún cambio. Ahí, ¿quién me puede apoyar? Lore, ¿sabes si hay algún cambio para notas de crédito? No hasta el momento. Perfecto, no hasta el momento. Ahí recordemos Así que el es. SAT de un momento a otro puede traer cambios. Nosotros, y volviendo al tema del sitio de ayuda, hay una parte que dice información fiscal, una opcioncita ahí, que si ingresan, hay una pestañita que es cambios 2022. Todo aviso, todo cambio que dé el SAT, ahí lo vamos a poner como respaldo, al igual si es un cambio de alto impacto en el sistema, en la plataforma Complete, cuando inician sesión les aparece un mensajito emergente haciendo alusión a ese cambio de alta importancia y así les estaremos notificando. Al igual algún correo puede llegarles para tratar de informarles de todos estos cambios oficiales que haga el SAT, porque luego también hay mucha información que no está bien fundamentada por parte de quien la manda, o sea, no es oficial, el SAT no ha dicho nada al respecto, se hacen rumores y empiezan por redes sociales a gestar cosas pues, que la verdad no están fundamentadas. Todo lo que les llegue de nuestra parte siempre, siempre va a estar bien fundamentado en lo que dijo el SAT y ya publicó en sus medios. Y nos pregunta ya por último, que es la última pregunta que tengo, ¿puedo usar CFDI 3.3 y 4.0 al mismo tiempo? O si migro a 4.0, ya quedo ahí y ya no puedo usar CFDI 3.3. En este momento, por la convivencia que existe en ambas versiones, sí puedes hacer uso de ambas versiones en tu cuenta. Ya posteriormente, salvo que el SAT diga otra cosa, pues ya se los estaremos informando, como comenta mi compañero Adrián, pero de momento sí pueden estar utilizando ambas versiones. Perfecto, muchas gracias, Laura. Marta, sí es correcto. Perdón, la otra pregunta que nos dejaste aquí en el chat no la leí completa, no entendí el contexto, pero a lo que nos comentas, sí, por ejemplo, si el cliente se llama mi cliente SADCB, con esta reforma del 4.0 debemos quitarle el SADCB. Nada más se va a quedar mi cliente, hasta ahí. Le quitamos el SADCB, el SAPI, todo lo que sea el régimen capital, que es esa abreviación al final del nombre, por así decirlo coloquialmente en términos simples, eso se lo vamos a quitar y nada más vamos a dejar el puro nombre. Esa es parte de lo que trae los cambios de 4.0 y tú como emisor también tienes que quitarlo de tus datos para que puedan proceder las facturas de 4.0. Estamos hablando de lo que es ya de 4.0. Ya no tenemos más preguntas, entonces Ernest, te cedo la palabra. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Adrián. Gracias a todos. Y pues recordarles que este webinar se está grabando y se les enviará a todos los registrados al mismo a más tardar el día de mañana para que lo puedan volver a revisar. En el caso de que les haya quedado por ahí alguna duda o alguna pregunta, también pueden entrar a la parte de ayuda en su sistema y ahí podremos apoyarles con mucho gusto. Pues sin más, agradecemos a todos su tiempo, su atención y como siempre, ¿sí, Adrián? Perdón, creo que se nos está pasando aquí algo muy importante. No sé si ya lo mencionaron. Lore, no sé si tú ya lo mencionaste, a lo mejor a mí se me pasó lo de que nos escriban al correo de soporte para que observen la versión 4.0 en su sistema. ¿Sí lo mencionamos? Es verdad, no lo mencionamos. Qué bueno que lo recuerdas, estamos a tiempo. Recordarles, esta versión solamente la tienen habilitada un grupo de usuarios que fueron los que nos están ayudando a hacer pruebas y a darnos retroalimentación, si hay algún error y demás.
Saben que esta fase pues es muy, muy importante tenerlos como apoyo. Entonces, no está todavía habilitada para todos. Estamos todavía detallando algunos cambios sobre CFDIs tal cual. Complementos van a ir saliendo paulatinamente ya en la versión 4.0. Entonces, si ustedes necesitan de momento hacer sus CFDIs ya en 4.0, pueden solicitarlo con nosotros. Nada más que a aquellas personas que ya estén timbrando 4.0, sus pagos forzosamente van a ser para esas facturas. Las de 3.3, en este instante está detenido pagos. Estamos haciendo una modificación, entonces no podrían aplicar pagos para estos CFDIs 3.3 quien en este momento quiera utilizar 4.0. Yo creo que en el transcurso a finales de la siguiente semana, ahora sí ya vamos a tener ambas versiones funcionando al 100%, pero si alguno de ustedes quiere ya trabajar con 4.0 y todavía no lo tiene, por favor háganos llegar un correíto a soporte@sw.com.mx indicando el RFC de su cuenta y con mucho gusto se los vamos habilitando para que lo empiecen a probar. Perfecto, Lore, muchísimas gracias. Yo creo que Ernest aquí nos regalas 2 minutitos más por si a alguien le queda una duda de esto. El correo lo ponemos aquí. A ver, lo voy a escribir de una vez. Soporte. Listo, ya se los puse ahí en el chat. Soporte@sw.com.mx. Un mensaje muy breve, nada más. Ya quiero usar 4.0 y se las habilitamos. Voy a dar este minutito por si alguien tiene una duda respecto a lo que acaba de mencionar Lore, que creo que es importante. A ver, aquí veo una pregunta de Minerva. Dice, entonces podemos contar que el 1 de julio podemos iniciar facturación completa de 4.0. Ok, aquí no sé si mencionando el 1 de julio, Minerva, te refieres a lo que antes, y digo así, antes era ya obligatoriedad. Recientemente, que es lo que mencionamos al principio del webinar, el SAT dio prórroga y entonces lo que era obligatorio a partir del 1 de julio, el SAT ya lo mandó hasta el 1 de enero 2023. A partir de ahí va a correr el tiempo para que sea obligatorio y nosotros en términos generales, si te refieres como que más o menos calculando a partir del 1 de julio todo completo, pues yo creo que a lo mejor sí ya podemos estar respecto a lo que acaba de mencionar Lore, que son los detallitos de pagos. Esto de pagos, pues había que tomar en cuenta que el SAT había dicho que pagos en la nueva versión no iba a ser compatible con la versión anterior y luego ya al final estaba ahí esa duda y al final resulta que sí van a ser compatibles y pues hace que todo se ponga a trabajar nuevamente respecto a la tecnología. Pero esperemos entonces, Minerva, que para el 1 de julio ya el sistema complete con todo esto nuevo que ha salido del SAT ya esté totalmente disponible para ti en 4.0, para ti y para todos. Parece que ya no hay duda de esto que acaba de explicar Lore, Ernest. Ahora sí, te cedo la palabra. Muchísimas gracias. Muy bien, pues concluyendo el webinar, agradecemos a todos su atención. Les recordamos justamente lo que mencionaba Adrián, que esta obligación ha pasado una prórroga el 1 de enero del 2023. Mientras tanto, pues pueden escribirnos al correo de soporte@sw.com.mx para alguna duda o en caso de que quieran ir probando ya esta versión con lo que les hemos mostrado y con lo que iremos trabajando a lo largo de este tiempo. Pues sin más, agradecemos a todos. Cualquier cosa, estén al pendiente de su correo electrónico. La información la haremos llegar por ese medio, ya sea este webinar o futuros webinars que podamos programar para que ustedes estén siempre enterados y al tanto de todos estos cambios y de los cambios dentro de su aplicación. Muchísimas gracias, buenas tardes y buen inicio de semana para todos. Que estén muy bien.